Hermanos, toda persona que se siente movida por el deseo interior que habita en su corazón y que nace mediante la búsqueda sincera del sentido de su propia existencia, se encuentra a sí misma en Cristo nuestro Señor. En la familiaridad con Él, experimenta que camina por senderos verdaderos. La palabra de Dios manifiesta la naturaleza de la relación de cada persona y su vocación filial, llamada a configurarse con Cristo. Como dice nuestro Padre San Agustín al iniciar sus confesiones, nos has creado para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Cuando la persona, mis hermanos, es tocada por Dios, está llamada también a responder con la obediencia de la fe y a entregarse con pleno consentimiento de la razón y de la voluntad, acogiendo, obviamente con libertad, la buena noticia de la gracia de Dios, como nos recuerda los Hechos de los Apóstoles 20:24. Por lo tanto, el creyente ve colmadas sus aspiraciones más hondas, encuentra lo que siempre buscó y además de una manera sobreabundante. La fe cristiana, nuestra fe cristiana, es ante todo acogida del amor de Dios revelado en nuestro Señor Jesucristo, adhesión sincera a su persona y decisión libre de seguirlo. Este sí a Jesucristo implica dos dimensiones: el abandono confiado en Dios, fides qua, y la aceptación amorosa a todo lo que Él nos ha revelado, fides que. Entonces la importancia de la relación personal con Jesús mediante la fe queda reflejada en los diversos usos que San Juan utiliza del verbo credere. Junto a creer que es verdad lo que Jesús nos dice, San Juan usa también las locuciones creer a Jesús y creer en Jesús. Creemos a Jesús cuando aceptamos su palabra, su testimonio, porque Él es veraz. Creemos en Jesús cuando lo acogemos personalmente en nuestra vida y nos confiamos a Él, uniéndonos a Él mediante el amor y siguiéndolo a lo largo del camino en un itinerario dinámico que dura toda la vida. El creer, hermanos, comprende una doble referencia: a la persona y a la verdad por confianza en la persona que la atestigua, y esto nos lo recuerda, hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica en su artículo 177. Y a la persona porque ella misma es la verdad auténtica, es una adhesión del corazón, de la mente, de la acción. La fe, mis hermanos, es un don de Dios y una virtud sobrenatural que puede nacer en lo íntimo como fruto de la gracia y como respuesta libre al Espíritu Santo, que mueve el corazón a la conversión y lo dirige a Dios, dándole, y como nos dice Dei Verbum 5, suavidad en el aceptar y creer la verdad. La persona guiada por la fe alcanza a contemplar, alcanza a saborear a Dios como amor. La fe como aceptación personal del don de Dios no es irracional, tampoco es ciega. Veamos lo que nos dice San Juan Pablo II en la carta encíclica Fides et Ratio de septiembre 14 de 1988 en su artículo 43. La luz de la razón y la luz de la fe proceden ambas de Dios. Por tanto, no pueden contradecirse entre sí. La fe y la razón, mis hermanos, son complementarias entre sí. Mientras la razón no permite a la fe caer en el fideísmo o fundamentalismo, solo la fe permite penetrar en el misterio, favoreciendo su comprensión coherente. La fe implica una profunda transformación existencial realizada por el Espíritu Santo, una metanoia que, como nos dice el Directorio General para la Catequesis del 97 en su artículo 55, se manifiesta en todos los niveles de la existencia del cristiano, en su vida interior de adoración y acogida de la voluntad divina, en su participación activa en la misión de la Iglesia, en su vida matrimonial y familiar, en el ejercicio de la vida profesional, en el desempeño de las actividades económicas y sociales. El creyente, entonces, hermanos, aceptando el don de la fe, nos dice el Papa Francisco en la carta encíclica Lumen Fidei de junio 29 de 2013 en su artículo 19 lo siguiente: es transformado en una criatura nueva, recibe un nuevo ser, un ser filial que se hace hijo en el Hijo. La fe es ciertamente un acto personal, pero no es una elección individual, no es una elección privada. Tiene, hermanos, siempre un carácter relacional, un carácter comunitario. El cristiano nace del seno materno de la Iglesia. Su fe es una participación en la fe eclesial que siempre lo precede. Entonces, hermanos, el acto personal de la fe representa la respuesta a la memoria viva de un acontecimiento
que la iglesia le ha transmitido. Por lo tanto, mis hermanos, la fe del discípulo de Cristo es un comienzo, y ese comienzo es sostenido y transmitido solo por la comunión de la fe eclesial. Allí donde el yo creo del bautismo se une con el nosotros creemos de toda la iglesia, como nos recuerda el catecismo de nuestra Iglesia Católica en los artículos 166 y 167. Así entonces, cada creyente se une a la comunidad de los discípulos y hace suya la fe de la iglesia. Con la iglesia, mis hermanos, pueblo de Dios en el camino de esta historia y sacramento universal de salvación, participa entonces así, hermanos, de su misión.